Saludos a todos. Esta es una nueva charla del Centro Boliviano de América, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, hoy 3 de marzo del año 2020. Y queremos aprovechar esta oportunidad para tratar un tema muy importante en lo que es la vida y el pensamiento de Julius Evola. Y esto está relacionado a un tema polémico por el cual a veces nuestro autor ha sido de alguna manera mal utilizado por otras corrientes de pensamiento, desvirtuando en sí, por un lado, la corriente del pensamiento en el cual él venía, y por otro lado, su participación en hechos fundamentales durante el siglo XX, como lo fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de lo que fueron los fascismos en Europa, de distinto tipo, estilo, de distinta intensidad, pero al fin y al cabo fue un movimiento bastante difundido ante la crisis del sistema democrático que aconteció principalmente a partir de 1929, 1930, que aconteció en distintos países del mundo. Bueno, el tema fundamental es la relación de nuestro pensador Julius Evola con uno de los movimientos más polémicos dentro de esta línea de lo que fue la derecha europea de mediados del siglo XX, como fue, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán. Así que me gustaría aquí que el licenciado Marcos Guido nos dé una explicación sobre este tema, sobre esta relación entre nuestro pensador y estos movimientos. Claro, exactamente. Bueno, en el año 1995, cuando nosotros recién habíamos comenzado a editar las obras de Julius Evola en castellano, en ese entonces habíamos editado 2 obras, que eran Rebelión contra el mundo moderno y Los hombres y las ruinas, concurrí a Italia. Se cumplían los 50 años de la muerte de Benito Mussolini, participé de los homenajes que se hicieron allí, y bueno, me encontré también con que el movimiento fascista se había dividido en 2. Estaban los que eran calificados como los atlantistas, calificativo que también se ligó Evola en su momento, y estaban los otros que se calificaban los ortodoxos, pero que luego, en una charla que tuve que dar en esa circunstancia explicando la situación argentina, me di cuenta que eran comunistas disfrazados, ya que reivindicaban la figura de Che Guevara y consideraban que el fascismo lo que tenía que hacer era levantar las banderas revolucionarias de la izquierda que había abandonado en ese entonces el comunismo, que se había convertido en democrático. Bueno, obviamente en ese entonces había un ideólogo nacional comunista, que era el señor Dugin, que ahora está acá en la Argentina, y fueron un poco las 2 desviaciones que me tocó vivir. O sea, por un lado, la desviación atlantista, que era la desviación identitaria europea, que considera que la raza aria europea o indoeuropea, como la llaman, es superior a todas las demás, y por otro lado, bueno, esta vertiente izquierdista que por otro lado tiene muchos vínculos en común. Ahora, nosotros hoy vamos a hablar de esta última, o sea, del atlantista, debido a que al poco tiempo de haber estado en Italia, me enteré de una reunión que tuvo el fascista del otro sector, el señor Fini, con el premier israelí de ese entonces, que era el señor Sharon. Y fíjense ustedes que el señor Sharon, cuando lo recibe a Fini, lo convoca y de alguna manera le da cobijo ante sus evoluciones que lo acercaban al sionismo, y le dijo que lo que faltaba hacer era desvincularse definitivamente de la figura de Julius Evola. Es curioso esto, porque Julius Evola, y acá entramos directamente en el tema del fascismo y del nazismo específicamente, fue un autor que no fue propiamente antijudío, sino en todo caso se puede decir que fue antisionista. Si bien en ese entonces todavía el sionismo no había tomado la dimensión que llegó a tener luego, en 1948, su gran actuación
recordemos fue en la época, o sea, fue justamente en la época del fascismo donde tuvo debates con los sectores nacionalsocialistas, pero él consideraba que, incluso analizando la figura de Hitler, él consideraba que echarle la culpa de todo lo que existe a los judíos es caer justamente en una de las argucias de la subversión, de la fuerza subversiva, en una de las tácticas de la guerra oculta, que significarían propiamente echarle la culpa de todo a uno solo para después al resto mantenerlo oculto. Ahora, él decía, ante esta, y ya entramos directamente en la crítica que Ébola le realiza a Hitler, por un lado esta obsesión que él tenía hacia el tema judío, por lo cual en su vida política en Italia, por eso llama la atención este odio que tienen los sionistas hacia la figura de Ébola, él distinguió justamente lo que es un judaísmo religioso, un judaísmo que sigue su propia tradición, del sionismo, que es un movimiento secularizador dentro del mundo judío, respecto del cual él reconoce que puede haber tenido una influencia mayor en el proceso de secularización y de crisis del mundo moderno por ciertas características peculiares que tuvo el judaísmo. Él dice, el judaísmo padeció por 2000 años las circunstancias de no poder constituir su propio Estado, entonces eso ha generado en él una actitud de resentimiento mayor y por lo tanto de rechazo hacia todo lo que sea tradición. Bueno, justamente, si nosotros analizamos un poco las cosas, hilamos un poco fino, en realidad el sionismo no tiene mucho en contra del nazismo, porque los dos son exclusivistas raciales. El sionismo considera que la raza superior es la raza judía, y justamente respecto de los palestinos aplica las mismas actitudes que aplicaba Hitler respecto de los judíos en Alemania. O sea, considerándolos un pueblo de raza inferior y secundario, al cual había que eliminar. Y bueno, aclaremos que Hitler, y acá no queremos entrar en el tema del Holocausto, Hitler no quería propiamente eliminar a los judíos, y lo que quería era que los judíos se fueran de Alemania, ¿no? Y fracasó en ese proyecto, y entonces lo que sucedió fue que, bueno, posteriormente se dieron estas actitudes de genocidio, de matanza, ¿no? Que acá no entramos a discutir si murieron 6 o si murieron menos. Bueno, la cuestión es que el rechazo es ese. Y fíjense que en la época de Ébola, y acá nosotros hemos sacado 2 libros en donde tratamos este tema desde distintos puntos de vista. Uno es La raza del espíritu y otro es el fascismo más allá del fascismo, porque tiene 2 capítulos principales que son el fascismo visto desde la derecha y apuntes sobre el Tercer Reich. En el primero, el fascismo visto de la derecha, bueno, obviamente la palabra derecha en Ébola tiene un significado totalmente distinto de que lo tiene en el contexto actual, en donde se entiende por derecha el liberalismo, y obviamente eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, yo lo que quiero llegar es a lo siguiente. Ébola, ¿qué critica al nazismo o al nacionalsocialismo? Bueno, por un lado, lo que sería el racismo biológico. Esto está tratado en esta obra, La raza del espíritu, porque el racismo que él plantea es un racismo espiritual principalmente. Por supuesto, también tiene en cuenta el aspecto físico y psíquico, pero lo principal, lo que determina todo, es la raza del espíritu. Por eso esta obra la hemos llamado La raza del espíritu, a pesar de que en sus orígenes, por lo menos una parte del texto que figura aquí, se tituló Síntesis de una doctrina de la raza, pero yo le quiero aclarar que síntesis, porque hubo algunos específicamente simpatizantes, porque esto hay que aclararlo también, hay algunos ebolianos hoy en día, o que se dicen ebolianos, que no consideran que Ébola haya sido contrario al nazismo, sino que piensan que es un autor más de esa misma línea. Entonces nos han criticado haber puesto La raza del espíritu en una síntesis de la doctrina de la raza. Cuando, si ustedes analizan, yo abro acá el libro, bueno, síntesis de la doctrina de la raza es esto, y lo que nosotros hemos agregado, que son todos los
capítulos que Évola se dedica a desmontar totalmente la teoría nazi racista, están acá, en donde él dice cosas contundentes en contra del racismo nazi. Porque él dice, el racismo nazi, ¿en qué consiste? En haber sido, digamos así, la tercera etapa de la subversión. Porque la subversión ha tenido distintos momentos. ¿En qué consiste el movimiento subversivo? En haber tratado de disolver, de destruir ciertos conceptos esenciales. Entonces, si el liberalismo destruyó el concepto de persona y lo suplantó por el de individuo, confundió la persona con el individuo, o sea, ente masificado, parte igualitaria de un conjunto numérico que vota, bueno, entonces esa fue la primera subversión. Si el marxismo disolvió el concepto de casta y lo confundió con la clase, y entonces simplemente determinó que la función social estaba exclusivamente remitida al factor económico, al dinero, a la cantidad de bienes que se tengan, cuando la clase es una dimensión espiritual. La tercera y la última subversión posible fue la subversión nazi, que fue aquella subversión que destruyó el concepto tradicional de raza y lo concibió de una manera biológica, de una manera física. Si bien en algún momento autores como Rosenberg o como Günther, que son los principales racistas nazis, han hablado de espíritu, en realidad el espíritu está totalmente condicionado por la materia en esos. Por ejemplo, un nazi actual, como el señor Alcántara, ya que entramos, que se dice boliano, dice textualmente que para alcanzar la dimensión espiritual hay que ser indoeuropeo. O sea, un negro, por ejemplo, nunca podría llegar a la dimensión espiritual, un judío tampoco. O sea, nosotros que no somos indoeuropeos a lo mejor, somos medio negritos o medio paisanos por allí, nosotros no podemos llegar. Entonces, es la raza del cuerpo la que determina la raza del espíritu. Y bueno, y entonces esta postura, bueno, es totalmente antagónica. Ahora, lo interesante del caso es que los nazis de su tiempo se dieron cuenta de esto, ¿no? Y lo criticaron a Évola por esta postura, ¿no? Concibieron que él no era nazi. Entonces hay un informe que nosotros publicamos acá, en donde están los fundamentos de la doctrina fascista de la raza de Julius Évola, que es elaborado por un especialista del Tercer Reich. El informe sale en 1942, que es el doctor Huttig. Bueno, dice una gran cantidad de cosas, pero yo quiero sintetizarlo en 2 o 3. Y bueno, la primera de ellas es que considera que Évola es un criptocatólico, ¿no? Es un autor cristiano infiltrado. Si bien, dice él, critica al catolicismo, pero sin embargo es más afín al catolicismo que al nazismo. Es curioso porque actualmente hay nazis que se dicen católicos, pero si uno lee los fundamentos racistas, ellos de ningún modo pueden ser cristianos. Porque justamente, como dice el señor Huttig, consideran que en última instancia es el espíritu el que determina lo que una persona es y no la raza. Dice textual, yo quiero leer las palabras textuales porque dice se asemeja a la Iglesia Católica, lo que dice Évola, ¿no? Y fíjense usted, sí, no, ya lo tengo todo acá perfecto. Dice, para nosotros, espiritual, mi cuerpo, no son 3 principios distinguibles, lo dice claramente, sino las maneras diferentes de la raza, la unidad de lo viviente. Dice, impacta en más de un aspecto la sintonía que tiene Évola con el catolicismo mediterráneo extraño a la vida, porque ellos dicen que el catolicismo es un movimiento evasionista, es un movimiento que, o sea, retoman toda la crítica que el iluminismo ha efectuado de la iglesia, del cristianismo, o sea, de todos los cristianismos, considerándolos un movimiento evasionista, un movimiento que trata de escaparse de la vida, de la realidad. Dice, según el catolicismo y según Évola, dice, el espíritu estaría en condición de modificar los factores hereditarios, ¿no? Dice, la Iglesia dice que una tal modificación se puede determinar a través de la plegaria y la vida noble. Bueno, obviamente, para
un racista biológico, bueno, es la raza lo que hace que una persona sea de una determinada manera. Por más que se rece, por más que se reciban absoluciones, comuniones y todo demás, bueno, uno siempre va a ser de una determinada manera porque la raza es el destino de lo que el hombre es. Sí, sí. Bueno, y Évola dice que este racismo es un racismo que ha degenerado el concepto primario, tradicional de la raza, por la cual la raza era, dentro de una comunidad determinada, un factor aristocrático. Ser de raza, bueno, era como la representación de una élite dentro de una comunidad, y en todas las comunidades tradicionales, sean de los grupos étnicos que fueran, raza no es lo mismo que etnia, había siempre una élite que tenía un carácter formativo, una élite que formaba, que indicaba, que dirigía lo que una persona tenía que hacer y hacia dónde dirigirse. Bueno, no sé si vos querés preguntar algo al respecto. Sí. Yo, cuando usted empezó un poco la charla, ¿no? Empezó hablando, bueno, de las interpretaciones que había sobre la derecha actualmente que se la asemeja al liberalismo. Sí. Pero en este tiempo podemos decir que la derecha era el nacionalismo, ¿no? Y por lo que fue la historia de Alemania, hay una historia muy romántica de Alemania, una forma de cohesión espiritual que existió con otros autores anteriores al nazismo, y como que el nazismo solidificó de alguna manera todas esas teorías nacionalistas alemanas. Exacto. Y como que, o sea, fue un extremo de modernización y solidificación de un espíritu alemán. Exactamente, o sea esta línea viene del romanticismo principalmente, viene de Fichte, el famoso discurso de la nación alemana, que decía que lo alemán es sinónimo de verdad. Existe una verdad alemana y una verdad francesa, por ejemplo, decía Fichte. Un rechazo total hacia el universalismo. Desde un punto de vista tradicional, la verdad es de carácter universal y está por encima de las partes y de los individuos y de las naciones, ¿no? Bueno, el romanticismo fue un movimiento que dio primacía al sentimiento, al elemento étnico, con respecto a la parte espiritual propiamente dicha, y la parte que tiene que ver con los valores de verdad y de universalidad. Y bueno, el nazismo, ¿qué le agrega? Le agrega el elemento científico, biológico, la teoría evolucionista de Darwin. No es casual que acá, en América, hemos tenido autores nazis que han seguido esta línea y que han, por ejemplo, yo en estos momentos tengo que pensar en este autor Miguel Serrano, que es un típico exponente de la doctrina nazi, que en su obra Manú, el hombre que vendrá, llega a decir que la meta del nazismo era la creación del superhombre. ¿Y el superhombre en qué consiste? Consiste en un ser que se ha regenerado, que ha alcanzado dimensiones superiores a las de la mera existencia material. O sea, un ser que se regenera, que alcanza la inmortalidad, inclusive. Bueno, esto no es de ninguna manera la perspectiva del mundo tradicional. La perspectiva del mundo tradicional es considerar que el hombre, que la vida no es todo, es un medio, simplemente es un tránsito para alcanzar una dimensión superior a la vida misma, que está más allá de la vida, que es la eternidad. O sea, la existencia es, desde la óptica eboliana y tradicional, una prueba para alcanzar la eternidad, para alcanzar una dimensión superior a la meramente humana, ¿no? Bueno, esto desde ya, como decimos, es exactamente lo opuesto al nazismo. Ahora, uno se pregunta por qué el sionismo ataca a Évola, pero no ataca tanto a los nazis. Fíjense, cuando la señora Hannah Arendt escribe este libro, Eichmann en Jerusalén, que es una obra muy recomendable, bueno, ella llega en el análisis que hace de la figura de Eichmann, ella presenció el proceso de Eichmann en Jerusalén, el análisis que hace de la figura de Eichmann, analiza toda su historia, descubre que era un gran admirador del sionismo. Llega a decir que incluso cuando se celebró el aniversario de la muerte de Theodor Herzl, que murió en Austria, en Viena, Eichmann fue uno de los concurrentes a esa celebración, porque él decía que
claro, él veía esa similitud que existía entre el nazismo entre el sionismo y el judaísmo, perdón, entre el nazismo y el sionismo, porque los dos querían en última instancia lo mismo, que el judío se fuera de Alemania. Los dos querían eso. Entonces, Eichmann hizo todo lo posible para que eso fuera. Sería largo acá analizar si realmente hasta qué punto terminó siendo afín y funcional a los intereses de Israel. El nazismo fue funcional a los intereses de Israel. Si no hubiera existido la persecución que Hitler efectuó de los judíos, hoy no existiría el Estado de Israel. Claro. Esto es algo que lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? Aparte, desde ya hay una serie de críticas mayores que Evo la realiza al movimiento al nazismo, incluso a la figura de Hitler, porque es tremendamente crítico. Si bien puede reconocer algunos aspectos positivos, y si bien también es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial él estuvo del lado del eje, pero estuvo del lado críticamente, como correspondía. Un hombre de la tradición tiene que ser crítico. Él pertenecía al movimiento de la Revolución Conservadora, cuyos principales exponentes dieron un apoyo crítico al nazismo, porque obviamente las fuerzas contra las cuales contrastaba eran peores que el nazismo, pero reconocía en él un aspecto subversivo. O sea, era subversivo desde el punto de vista de la raza. Él veía que en Hitler había como una especie de actitud de posesión, porque tenía como un par de obsesiones. Una era el tema del judío, que para él era el enemigo excluyente, ¿no? Porque lo manejaba absolutamente todo, y esto lo vemos hoy en día. ¿Cuántas personas han sido víctimas de esta sugestión? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los famosos atentados de las Torres Gemelas, bueno, atribuidas a los judíos. O sea, prácticamente hoy el judío es convertido como el Deus ex machina, el que hace absolutamente todo. Entonces, esto, como yo lo he dicho varias veces, para el sionismo es un beneficio muy grande, porque quiere decir que son prácticamente una fuerza invencible, con una gran capacidad. Yo siempre me acuerdo este famoso ejemplo que ellos daban, que decían que los judíos le habían dado la orden a los 2000 empleados que estaban así trabajando en las torres que no fueran a trabajar ese día, y por eso no murió ningún judío. Llegaron a decir eso. Entonces esto significa que eran un ejército altamente disciplinado, que podían hacer absolutamente todo. Y si uno se encuentra con un ejército tan bien organizado, ¿qué nos queda a nosotros? Nos ponemos en la calle. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido un movimiento cristiano que le hubiera dicho a todos los trabajadores cristianos que no fueran a trabajar ese día? Hubieran obedecido. La mayoría no iba a renunciar al presentismo, la mayoría iba a ir a trabajar. Decía, esto es una falsa, una fake news, como se dice actualmente. Sí. Bueno, entonces, esto por un lado. Y por otro lado, la otra obsesión nacionalista, que era la de considerar que el alemán era la raza superior, era la encarnación de lo ario, ¿no? En Ébola, lo ario tiene otro sentido, totalmente distinto. Ario quiere decir nacido dos veces. Quiere decir aquella persona que ha sido capaz de doblegar en sí mismo la parte finita, la parte material, o sea, todos aquellos elementos modernos, propiamente dicho, que están presentes en uno mismo. Ese es el aria, el renacido, el nacido dos veces. Bueno, en cambio aquí, simplemente para ser ario había que ser alemán. Y Hitler llega a decir que yo prefiero un barrendero de Alemania antes que el rey de otra comunidad. Quiere decir que el mero hecho de haber nacido dentro de una determinada raza y no haber sido judío simplemente, eso otorgaba una superioridad. Eso se nota como un elemento negativo, porque dice que esa actitud sectaria llevó a que se pusiera en contra de una gran cantidad de sectores que podrían haber sido afines a la causa del nacionalsocialismo en contra del comunismo. Cuando Hitler invade Rusia, ¿qué sucedió allí? En vez de buscar la alianza con los sectores anticomunistas que había en la sociedad rusa, porque muchos vieron muy bien esa invasión y se plegaron inclusive,
No, llevó adelante una persecución en contra de los eslavos, los rusos eslavos, a los cuales consideraba una raza inferior. Eslavo era sinónimo de esclavo, ¿no? Entonces, esa actitud sectaria, racista, biológica, fue lo que llevó en última instancia a la derrota del nacionalsocialismo. O sea que fue, como decimos, una perspectiva que podía haber tenido éxito, por lo menos para terminar con el comunismo, que era el gran azote que tenía en ese entonces el Occidente. Sí, uno ve que en los debates contemporáneos uno encuentra personas que se autodenominan nacionalsocialistas y que son críticos de la obra de Évola. Por lo tanto hay un poco más de honestidad intelectual, ¿no? Porque al leer la obra de Évola y entenderla profundamente se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que era lo oficial dentro de lo que era el Tercer Reich. El problema es aquellas personas que toman a Évola como una especie de fundamento o sustrato de lo que podía ser un estilo de nacionalsocialismo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo increíble que a pesar de que Évola ha escrito todas estas cosas explicando que él por ario no entendía la raza indoeuropea, todavía ahora aparezcan sujetos, como bueno, mencionamos Alcántara, pero hay otros más, indoeuropeístas, que tiendan a diluirlo a Évola en una postura nazi, abiertamente, o como una tendencia dentro del nazismo, porque a lo mejor dirán, sí, había algunos que eran muy biologistas, pero también estaban los espiritualistas y Évola habría sido uno de esos. No, de ninguna manera. O sea, Évola fue muy explícito al decir de que en bloque el nazismo era un movimiento que se excluía porque era un movimiento moderno. O sea, pertenecía a la modernidad como lo pertenecían el socialismo y como pertenecían el liberalismo. Eran todos movimientos modernos. Ahora, ¿cuál ha sido la táctica? Porque Fini parece que le preguntó qué hay que hacer para terminar con la herencia de Évola. Bueno, una de las tácticas es esa, hacerlo pasar por nazi. Entonces, porque la palabra nazi hoy en día es la palabra descalificatoria. Claro. Entonces, cualquiera que habla de Évola hoy en día recibe, por supuesto, el calificativo de nazi, cuando en realidad, si ha habido un crítico profundo del nazismo, ha sido Évola. Yo diría que en última instancia es más antinazi Évola que un comunista, porque el comunista... lo acepta y lo reconoce como es, y combate contra eso. Porque lo que pasa, ahí está, el pensamiento moderno es un pensamiento determinista, que considera que el hombre es producto de algo. Entonces, para el marxismo es producto de su clase, y para el nazismo es producto de su raza. Entonces, desde ese punto de vista, en tanto son deterministas los dos, coinciden. En cambio, no hay un pensamiento más contrario a estas posturas que la posición tradicionalista, cuyo exponente principal es Julius Évola. La raza condiciona, pero no determina. La clase condiciona, pero no determina. O sea, es posible que si yo nazco en un hogar proletario, bueno, nunca llegue a pasar de una dimensión puramente material, economicista, porque tengo que estar viviendo exclusivamente en función de satisfacer mis necesidades más elementales. Eso puede ser, pero eso también puede servir como un estímulo para superar esa situación. El hombre es libre. Eso es lo que hay que tener aquí en cuenta. Entonces, ¿cuál ha sido la táctica? Bueno, por mucho tiempo el nazismo, apropiándose de la figura de Évola, porque poniéndolo incluso como uno de sus autores pertenecientes a su Olimpo intelectual, se ocupó por muchos años de mantener intraducidas sus obras principales, entre ellas Rebelión contra el Mundo Moderno, que en nuestro mundo de habla hispana tuvo que aparecer recién, a través nuestro, en el año 1994, cuando esa obra se había editado 60 años antes. Es curioso que nunca haya habido una traducción ni de esa obra, ni de Los hombres y la... y de estas que estamos presentando ahora, que son obras esenciales. Lo que es tan importante y recomendable para la gente que por primera vez se acerca a la obra de Julius Évola es que la crítica que hace Évola al nacionalsocialismo, al fascismo italiano, también con algunas de las falencias que tuvo, es una crítica desde la derecha. O sea, uno leyendo estos libros entiende qué es realmente la derecha
y no esto que estamos presenciando hoy, que hemos presenciado hace 50, 100 años atrás. O sea, ahí vamos a la búsqueda del significado de la derecha, que la encontramos en Rebelión contra el Mundo Moderno y que la encontramos también en estas obras, justamente mostrando y criticando aquellas cosas que eran de derecha por entonces. Mi pregunta final sería, dentro de lo que fue el siglo XX, Évola, ¿de qué grupo así de derecha por entonces habló bien? Él se refiere a una derecha tradicional. De los grupos que existían, que se autocalificaban de derecha, ninguno absolutamente. Porque fíjese usted que el liberalismo que se dice de derecha en realidad es un movimiento de izquierda. Sí. Porque derecha quiere decir, propiamente desde el punto de vista político, considerar que la soberanía emana de lo alto, emana de Dios, Sí. emana de lo sagrado, y a través de quienes son sus pontífices, en este caso el emperador, el imperio. O sea, Évola está más, una derecha liberal es democrática, Claro. en cambio una derecha tradicional es autocrática. Y en su tiempo no había ninguna organización. Estaba, bueno, este movimiento de la revolución conservadora, muchos de los cuales actuaban dentro del fascismo, pero críticamente. Pensamos en la figura de Codreanu, en Rumania, pensamos en otros autores alemanes también vinculados con esa corriente. O sea, corrientes que reivindicaban la antigua tradición clásica europea. O sea que pero que Claro. se podía encontrar también en el Oriente, no es que solamente fuera de Europa. Porque más todavía, es en el Oriente en donde quedaban todavía imperios en ese entonces. El imperio japonés, lo que había sido el imperio chino, que había desaparecido poco antes, destruido entre otras cosas por los ingleses a través de esa nefasta guerra del opio, famosa, porque en nombre de la libertad de comercio, Inglaterra quiso obligar a los chinos a consumir opio, a drogarse. Estas cosas no se dicen. Bueno, tenemos que desviarnos del tema. Bueno, entonces esto es lo fundamental de todo esto. Así que, claro, derecha en ese sentido. Y el nazismo no puede ser derecha porque, fíjense que es una postura populista en última instancia. Si lo analizamos bien es de izquierda. La palabra socialista no está usada porque sí. Por supuesto que Hitler, como decíamos, dio en algún momento un cimbronazo en contra de su ala izquierda, y eso, bueno, Évola lo reivindica cuando elimina el ala izquierda, que hoy en día estaría representada por este señor Dugin, que sería el ideólogo de este nazismo de izquierda. En ese entonces era Röhm, los hermanos Strasser, que eran los nazis de izquierda, que querían la alianza entre Berlín y Moscú. Claro. El nacionalcomunismo de este señor Dugin, ¿no? Que ahora ha venido acá a la Argentina. Podemos hablar en otro programa, porque se hace el peronista también. Porque la actitud rusa es tratar de agrupar todo lo que sirve, agruparlo en función de los intereses de Moscú. Entonces, cuando Hitler habla de raza, se refiere al pueblo, en general, al pueblo alemán, a la masa. El Estado no es un ente formativo. La raza tendría que ser la élite que ocupa el Estado y que forma la comunidad. En cambio, en el caso del nazismo, no, el líder es simplemente un intérprete del pueblo. No es un ente que forma el pueblo. El Führer es un intérprete del pueblo, es el que representa esa voluntad popular. Totalmente distinto de una autocracia. La autocracia es un grupo de élite, ¿no?, encargado de formar a la comunidad, de transformarla. De justamente convertir a la comunidad en aria, el segundo nacimiento, o sea, hacer que los hombres dejen de ser promiscuos y se conviertan en seres libres y espirituales. Sí, uno se pone a pensar que la corriente tradicional siempre habla de una estructura espiritual y jerárquica en la sociedad. Y en cambio, como usted decía, Hitler no representaba eso, sino que representaba lo que es el culto al líder. Todo nacía y volvía a Hitler. Exacto. O sea, el sistema era él. Sí. Y entonces no había, a su muerte, lo único que tendría que continuar es un culto a su figura, pero no un sistema político tradicional. Sí. Realmente ha sido negativo en varios aspectos. Por eso los que nos quieren calificar de nazis, espero que con este programa haya servido para que no nos califiquen más de nazis, ¿no?
aunque claro, es difícil, porque nos encontramos justamente con una opinión pública ignorante, que tiende a querer creer lo que le interesa creer, lo que le conviene creer. Exactamente. Entonces, es curioso que aquí en la República Argentina yo he sido denunciado por nazi, por distintas instituciones sionistas, el mismo embajador de Israel por nazi. O sea, justamente los nazis son ellos, propiamente. Si hay alguien más antinazi, soy yo en ese aspecto, porque el nazismo es un movimiento fatalista, determinista, como el comunismo, como el liberalismo. O sea, la raza determina a la persona, la clase determina lo que el hombre es, la economía es el destino del hombre. Totalmente distinto de lo que nosotros formulamos. El pensamiento tradicional es antagónico de todo esto, porque es antimoderno. Sí. Los imbéciles, o sea, los eunucos mentales, estas cosas no las van a poder entender nunca. Entonces le conviene cómo descalificamos al verdadero enemigo que somos nosotros para ellos. Nazis. Exactamente, poniéndoles esas etiquetas, obviamente. Y imbéciles, ya sabemos lo que son ustedes y van a fracasar, porque la gente con el tiempo se va a dar cuenta de que ustedes son unos idiotas y que realmente no entienden las cosas como son. Así que de nazismo, nada, cero, absolutamente. Podemos rescatar algunas cosas sueltas, como vamos a rescatarlo de cualquier sistema. En el caso de Ébola, bueno, él reivindicaba ciertas medidas económicas que se desarrollaron en la época del nazismo, reivindicaba cierta forma de corporativismo que fue mucho mejor en el nazismo que en el fascismo italiano y que aquí en la República Argentina, por ejemplo, cuando acá el corporativismo ha conducido a estos sindicatos oligárquicos, y él hablaba en cambio de una combinación y armonía dentro de la empresa, no a través de grandes instituciones corporativas como pueden ser los sindicatos o las asociaciones de empresarios. O sea, permitir que dentro de una empresa haya un control tanto obrero de la producción, una especie, si no autogestión, pero algo que es parecido a eso, porque tenía que haber participación en las ganancias, pero también en las pérdidas. Y eso tenía que ser empresa por empresa, porque no, por ejemplo, hoy en día no pueden ser nunca, es un absurdo los convenios colectivos de trabajo, porque no todas las empresas, aunque sean del mismo rubro, tienen las mismas ganancias. Es indudable eso, ¿no? Entonces, ¿por qué la empresa que gana mucho tiene que pagar lo mismo que la empresa que gana poco, por ejemplo? Es ridículo eso. Bueno, en fin, todas estas cosas que él vio como positivas dentro del nazismo, bueno, desde ya las ha rescatado. Pero lo esencial que es este racismo y este exclusivismo frenético y obsesivo antijudaico, él lo rechazó, totalmente. Bueno, creo que hemos cumplido con el objetivo. Desde ya que hay muchas preguntas y muchos temas por tratar, pero en fin, lo esencial es eso, así que el próximo va a ser sobre este señor Dugin y sus visitas a la República Argentina. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima.